Capítulo 1. Annie, Annie, ¿pero dónde has ido? Con el corazón latiéndose fuertemente, Candy descendió corriendo a la colina de Pony y al llegar frente al almacén de leña, casi chocó con la hermana Lane. Oh, Candy, ¿has encontrado a Annie? No, no la encuentro por ninguna parte, hermana Lane, ni siquiera en la colina de Pony. ¿Qué podemos hacer? El momento de la partida se acerca. ¿A dónde podrá haber ido? La hermana Lane miró a su alrededor con una expresión de preocupación. No se preocupe, hermana Lane. Le juro que la encontraré. Nadie puede escaparse, ni siquiera cuando jugamos a las escondidas. Candy pronunció alegremente aquellas palabras con la esperanza de animar a la religiosa, y de nuevo se echó a correr. Aún no había revisado el gallinero. Si no la encontraba cuanto antes, el matrimonio Brinton quizás pensaría que Annie había cambiado de parecer y en ese momento ya habían decidido marcharse, renunciando a adoptar a esa niña. Annie, tu deseo finalmente se ha hecho realidad. Ahora tienes una mamá y un papá maravillosos. Y tú al contrario. Aproximadamente una hora antes, cuando los señores Brinton habían llegado para llevársela, Annie parecía muy feliz en su vestido, que le habían regalado azul como el cielo de la mañana. Sin embargo, cuando el momento de la partida se acercaba, de repente había desaparecido. Annie, ¿ya no quiere ser adoptada? Mientras se acercaba al gallinero, una dulce esperanza nació en el corazón de Candy. El hecho de tener que alejarse de su amiga para llegar, ella era un gran dolor. Sentía como si alguien estuviera por arrancarle la mitad de su propio cuerpo. El hecho de tener que alejarse de su amiga. Desde que eran recién nacidas y durante sus 6 años de vida, siempre habían estado juntas. La llorona Annie no hacía otra cosa que seguirla a todas partes. Si no la encontramos por ningún lado, no se convertirá en la hija adoptiva de los Brinton y podremos quedarnos juntas para siempre. Pero Candy se sacó inmediatamente aquel pensamiento de la cabeza. No, no, Candy. Si Annie se oculta es solo porque, como siempre, le falta valor. ¿Acaso no eres tú, Candy, quien debería saber mejor que nadie cuánto desea tener una mamá y un papá? Sí, sí, lo sé bien, se dijo sintiéndose energéticamente con la cabeza, asintiendo, dirigiéndose a las gallinas que se habían acercado, cacareando y agitando el cuello. Salió del gallinero y Annie no estaba ahí, y tampoco en el antiguo granero. ¿A dónde podría haber ido? Solo quedaba el bosque, pero ¿sería posible que, siendo tan miedosa, hubiera ido sola? Pero existe la posibilidad, quiero comprobarlo. Candy se dirigió rápidamente hacia el denso bosque que crecía detrás del hogar de Pony. Corrió con toda su energía entre la sombra de los árboles, adentrándose cada vez más a las franjas creadas por el sol que se filtraba entre las ramas. Debía apresurarse a encontrar a Annie. Annie, responde, Annie. Los pajaritos, asustados por la voz, llena de nerviosismo, se alzaron en vuelo, agitando ruidosamente sus alas bajo sus pies, pisándolas a gran velocidad. Las ramas secas se rompían haciendo un crujido. En ese momento Candy repentinamente se detuvo por un instante. Le había parecido vislumbrar detrás de un árbol que se encontraba más adelante un reflejo azul. Respirando profundamente, Candy se dirigió corriendo en dirección de ese árbol recubierto de musgo. Annie estaba ahí, siendo iluminada por un rayo de luz. Estaba llorando de cuclillas al pie de un enorme tronco. Annie, te he encontrado, dijo Candy después de recuperar el aliento. Al escuchar aquella alegre voz, su pequeña amiga levantó la mirada humedecida por las lágrimas. Candy. Oh, Annie. Estaba muy preocupada. ¿Qué te ha pasado? Aunque Candy se esforzaba por hablarle alegremente, los ojos de Annie seguían llenándose de lágrimas. Candy, no quiero ir a ninguna parte, no quiero alejarme de ti. Annie, ¿aún sigues con lo mismo? Tendrás una mamá y un papá maravillosos, ¿sabes? Pero tengo miedo, Candy. El largo cabello castaño oscuro de Annie brillaba bajo el sol. Candy se sentó cerca de ella. No podía creer que su compañera de juegos, quien generalmente le tenía mucho miedo al bosque, había decidido refugiarse en ese precioso lugar. Seguramente su corazón estaba rompiendo en pedazos por la ansiedad de tener que afrontar su nueva vida, pero con certeza también estaba llena de una esperanza igual de grande. Candy sonrió y acercó su rostro al de Annie. ¿Tienes miedo? Bueno, lo entiendo, pero a mí no me parece que los Brinton se parezcan a Drácula, dijo mostrándole los dientes y torciendo los ojos. Candy,
Nunca cambiarás, dijo Annie sonriendo mientras se acercaba. Ya se secaba la lágrima de los ojos. Muy bien, Annie. Debes sonreír. Hoy es el día en que serás feliz. Candy agarró con fuerza la mano de su amiga para ayudarla a levantarse. Luego le quitó las hojas que se habían pegado al vestido azul. Además, sería un gran problema para mí si no llegasen a adoptarte los Brinton. Habíamos hecho una promesa, ¿recuerdas? Tú me invitarías a una villa con muchísimas habitaciones y luego podría comer un montón de cosas deliciosas. No veo la hora. Señorita Annie. Tienes razón, Candy. Me convertiré en una señorita y viviré en una villa, respondió Annie de manera soñadora, conservando todavía en los ojos rastro del llanto previo. Vamos, Annie. Verás que tu mamá y papá te están esperando. Annie sonrió y sintió. Ella asintió, sujetándole la mano. Candy se apresuró a salir del bosque tratando de contener las lágrimas. Aquella mano y su calor, nunca más podría sostenerla mientras corren juntas, pero no debía llorar. Quería despedirse de su Annie con una sonrisa, quien se alistaba para empezar una nueva vida y feliz. Poco después, cuando Annie se subió al carruaje de la familia Brinton, tirado por los dos caballos, los otros niños lo rodearon contrariados mirándolas fijamente y sin decir una palabra. Candy se apresuró a alcanzar a su amiga y no pudo dejar de notar que sus ojos nuevamente estaban llenándose de lágrimas. Annie, te he dicho que debes dejar de llorar, ¿cierto?, dijo Candy moviendo las cejas arriba y abajo, de forma grandiosa, su as bajo la manga, hasta que el rostro de Annie se apareció una sonrisa. Una vez que se despidieron de la directora, los señores Brinton también se subieron al carruaje y el cochero tiró de las riendas de manera de hacer que los caballos se movieran. La hermana Lane rápidamente alcanzó el carruaje y dijo con la voz ahogada: Annie, ten cuidado de no enfermarte de la panza. Siempre estarás en nuestras oraciones, Annie, añadió la señorita Pony a sus espaldas, sintiendo y esforzándose por sonreír. Annie, no pudiendo contenerse más, se echó a llorar. Señorita Pony, hermana Lane, Candy, chicos. Entonces se quedó sin palabras. Mientras los señores Brinton le acariciaban con dulzura los hombros, el carruaje ruidosamente empezó a cobrar velocidad. Adiós, Annie. Buena suerte. Siendo despedida por las voces de los niños reunidos alrededor del carruaje, Annie se volvió hacia atrás con el rostro cubierto de lágrimas. Candy. Quizás Annie había pronunciado su nombre. Candy, incapaz de hablar, observaba cómo el carruaje se hacía cada vez más pequeño. Ni siquiera tuvo fuerzas para correr tras él. Como al contrario lo hacían sus compañeros, cuando el carruaje desapareció del horizonte, repentinamente empezó a correr hacia el roble más alto que crecía en los árboles del hogar de Pony. Trepó de manera desordenada entre las ramas cubiertas por los nuevos brotes. Candy, es peligroso, baja, le gritó la hermana Lane, secándose las lágrimas. Hermana Lane, desde aquí todavía se puede ver el carruaje de Annie, respondió la niña desde lo alto del enorme árbol. Annie, sé feliz. Estaré esperando tu invitación. Candy, sujétate bien firme a las... La señorita Pony tocó delicadamente el hombro de la hermana Lane, interrumpiéndola. Dejémosla tranquila por hoy, hermana Lane. En este momento la persona que más ha sufrido seguramente es esa niña. Sí, señorita Pony, coincidió la hermana Lane, secándose nuevamente las lágrimas y levantando la mirada para observarla. Tendría que felicitarla, hermana Lane. Desde el momento en que se supo que Annie sería adoptada, Candy no ha dicho ni siquiera una vez que está triste o que lo lamente, murmuró la señorita Pony, levantando también la mirada. Candy, sentada en una fuerte rama, miraba un punto lejano. Tiene razón, señorita, fueron abandonadas el mismo día. Ojalá que Candy también encuentre la felicidad. La mente de la hermana Lane volvió a aquel hermoso día soleado de mayo hace 6 años. El viento soplaba ligeramente, llevando consigo los blancos pétalos del espino que crecía a lo largo del camino, casi como corriendo una señal en dirección exacta frente al hogar de Pony. Había una recién nacida. Pateaba al interior de una cesta desgastada, llorando a todo pulmón. Era un llanto tan lleno de energía que parecía desviar los pétalos blancos que caían sobre la bebita. El hogar de Pony era un orfanato dirigido con esfuerzo por 2 religiosas,
en la entrada de aquella edificación anexa a una pequeña y sencilla iglesia de manera. Esa iglesia era de madera. Frecuentemente sucedía que abandonaban a recién nacidos. Pero mire, al parecer hoy es el día de las mujercitas, dijo la señorita Pony mirando a la hermana Lane. Levantaron amorosamente el suelo de la bebita, quien envuelta en una toalla raída lloraba apretando los puños. ¿Vio, hermana Lane? Ya ha dejado de llorar. Y mire cómo sonríe ahora. Después de entrar en el hogar con la pequeña en los brazos, la señorita Pony se inclinó para observar a otra bebita que dormía tranquila en una miseria cesta. Ustedes han sido abandonadas el mismo día. En cierto sentido podríamos considerarlas hermanas. Miremos, ¿cómo podríamos llamarlas? En efecto, apenas 2 horas antes, otra recién nacida había sido abandonada frente al hogar de Pony y se trataba de Annie. Una es muy tranquila y la otra, en cambio, es verdaderamente vivaz. Hermana Lane, vamos a tener mucho que hacer de ahora en adelante, dijo la señorita Pony mientras que en sus mejillas regordetas se dibujaba una sonrisa al observar el feliz rostro de la bebé. Hoy ambas ya tienen 6 años. ¿Cómo han crecido desde entonces? Es verdad. Aunque Candy parece tener demasiada energía para una niña de su edad, las dos mujeres todavía estaban observando mientras ella seguía sentada en el árbol. Tiene mucha razón, señorita Pony. Cuando la encontramos tenía la piel blanca como la nieve y por eso la hemos llamado Candice White. En cambio, mire, ahora cómo está de bronceada. Las directoras una vez se aseguraron de que pudo descender sana y salva del árbol. Se apresuraron a regresar al hogar de Pony cuando de pronto escucharon una voz. Señorita Pony, hermana Lane. Mike, el soplón, corría gritando hacia su dirección. Hermana Lane, hoy le tocaba a Candy limpiar el gallinero, pero en lugar de hacer su tarea se está dirigiendo hacia la colina. Mírenla. Siguiendo la dirección señalada por el niño, vieron la figura de la pequeña que subía la elevación a toda velocidad. La señorita Pony y la hermana María se miraron y se dieron cuenta que compartían el mismo pensamiento. Hermana Lane, ¿no está enojada?, presionó Mike, molesto por el silencio de ambas. Candy apenas se había tenido que separar de Annie. Para él, el hogar de Pony, aquella despedida fue un gran acontecimiento. Los niños lo olvidarían rápidamente, pero Candy, ¿cómo podría en algún momento regañarla? Ni siquiera había llorado una vez. Cuánto había sufrido para contener todo ese dolor en un cuerpecito tan pequeño. Sin embargo, incluso en ese momento casi parecía que Candy estaba subiendo la colina, saltando.